La policía ya tiene varios indicios de las causas del asesinato del futbolista Mario Pineida y su pareja Gisela Fernández. La mañana de este jueves, Segura EP informó en redes sociales que tras allanamientos y el seguimiento a cámaras de seguridad, se logró detener a uno de los dos involucrados en el doble crimen. Las fotos publicadas apuntan a que el detenido fue quien disparó contra Gisela Fernández, ciudadana de nacionalidad peruana de 39 años. Una de las motos usadas en el ataque también fue hallada en Las Orquídeas, norte de Guayaquil. En horas de la tarde, fuentes policiales informaron a Televistazo que los operativos continuaron y lograron detener a un segundo sospechoso del asesinato. Aunque las causas aún no están claras, la policía maneja varias hipótesis. Una de ellas, extraoficialmente, es que una de las víctimas, Gisela Fernández, había recibido amenazas. Según la Superintendencia de Compañías, desde 2019, ella figuró como presidenta o gerente en 3 empresas, una dedicada a la representación deportiva, otra al comercio y otra a la explotación de viveros forestales. Actualmente todas están en liquidación. Porque mi hija no tenía enemigos, no andaba escondiéndose ni con custodios ni nada como para que ella tuviera que desear algo que no sé, la verdad. No ¿Amenazas sé. quizás? ¿Sabía si tenían ella de alguna manera? No. ¿Por el lado de quizás de Mario? No sabría decirte. Lo único que yo sé es que todo lo que acá se paga. Mija, que hagan justicia nomás. La policía está haciendo las pericias a los celulares de ambas víctimas. An individual was identified as Claudio Neves Valente. A days-long manhunt for a killer coming to an end Thursday night. Authorities announcing the Brown University shooting suspect was found dead at a New Hampshire storage facility. He was a 48-year-old man. He was a Brown student. He was a Portuguese national. And I will tell you that he took his own life tonight. He was found dead with a satchel, with 2 firearms, and evidence in the car. Brown University's president said in a statement Neves Valente was enrolled from fall of 2000 to spring 2001 and had no active affiliation with the school at the time of Saturday's shooting. Officials say Neves Valente also murdered an MIT professor days after the Brown University attack. There is a video footage of him entering an apartment building in the location of the professor's apartment. Neves Valente and that professor attended the same academic program in Portugal between 1995 and 2000. Authorities made a major breakthrough in the manhunt after a person came to police with information Rhode Island's Attorney General said, quote, blew this case right open. That person led us to the car, which led us to the name, which led us to the photographs of that individual renting the car, which matched the clothing